19:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Seguimos con el escándalo de lo que es la organización USAID, que en los últimos días salió, ¿no es cierto?, a la luz una gran cantidad de información luego de que Donald Trump finalmente diera de baja a esta organización corrupta que se ha encargado de desestabilizar, realizar cambios de regímenes en distintos países del mundo. Ha sido, bueno, justamente un ejemplo lo que ha ocurrido en el caso de Rusia. Y de eso voy a hablar un poco, de cuando Rusia, hace bastantes años ya, expulsó a la corrupta y globalista organización estadounidense USAID, de la cual se beneficiaron principalmente una gran cantidad de autoridades, funcionarios demócratas, adherentes de los partidos demócratas. También ahí está el caso, por supuesto, en su momento se tratará de Chelsea Clinton, ¿no?, la hija de los Clinton, que tenía, ¿no es cierto?, su organización, su ONG, donde ayudaba supuestamente a personas que pasan hambre en África, a niños, pero hay una cantidad millonaria de ese dinero enviado por la USAID que parece ser que se habría extraviado, por así decirlo, en los bolsillos de Chelsea Clinton, de la familia Clinton quizás. Hay mucho que hablar acerca de los Clinton en los últimos días. Pero volviendo a Rusia, después de las elecciones, aquellas elecciones rusas del año 2011, 2012, donde estallan protestas, fuertes protestas postelectorales en Moscú, que algunos lo consideraban ya un intento de revolución de colores, similar a lo que luego pasó pocos años después en 2014 en Ucrania. Las autoridades rusas acusaron directamente en aquel momento a la USAID de Estados Unidos, que, bueno, bajo de manera encubierta, en el sentido de enviar ayuda a distintos países, funcionaba como un instrumento, como les decía, para provocar distintos movimientos, revoluciones, cambios y políticas corruptas dentro de distintos países. Los rusos en aquel momento acusan a la USAID de utilizar las redes de subvenciones para influenciar en la política y la sociedad civil rusas. Y este es un ejemplo de cómo, bueno, en aquel momento, hace más de una década, como les digo, Rusia termina finalmente expulsando a la USAID en el año 2012, principalmente debido a que, bueno, era una organización que se entrometía en lo que intervenía también en los asuntos internos, en este caso de Rusia, en el ámbito político. Bajo la presidencia de Putin, se argumentó que la USAID estaba utilizando los fondos para influir en el proceso político, fomentar la oposición al Kremlin. Algo, bueno, hablando de oposición, también surgió en Venezuela. Parece que Juan Guaidó, se guardó junto con varios opositores unos cuantos cientos de miles o millones de dólares que también provenían de la USAID. Bueno, todo este financiamiento, ¿no es cierto?, en las elecciones principalmente en Rusia y la creación de los movimientos de protesta se lograba gracias a esta organización. Desde los años 2000 en adelante, la USAID concentró sus actividades en la financiación de grupos de sociedad civil, como el organismo de control electoral Golos y los grupos de derechos humanos como Memorial y Moscow Helsinki Group. Los tres ahora son considerados agentes extranjeros según la legislación rusa, después de la ley que se aprobó de los agentes extranjeros en el año 2015. La USAID apoyó a distintas organizaciones no gubernamentales, obviamente ONGs, que eran rusas, que trabajaban en áreas bajo la fachada de fomentar la democracia, la transparencia, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción. Estas organizaciones, en la mayoría de los casos, estaban alineados directamente con los intereses de la oposición al Kremlin, lo que generaba desconfianza, ¿no es cierto?, por parte del gobierno ruso en aquel momento. Estas organizaciones criticaban al gobierno ruso, ayudando a radicalizar a una parte de la población hacia
opiniones opositoras pro-occidentales, a reunir apoyo para fuerzas de oposición dispuestas a utilizar distintos medios para las elecciones y así poder llegar al poder. Tenemos algunos grupos también, por ejemplo, Grupo Yabloko, Grupo del Partido del Crecimiento, que recibieron asistencia técnica y financiera para mejorar la estructura y la capacidad electoral. También la USAID apoyó iniciativas de activismo juvenil que promovían la participación política, el activismo social, la creación de redes entre jóvenes con ideas progresistas. Bueno, todo esto es lo que estaba ocurriendo en Rusia, que a través de la USAID, que entra en Rusia en la década de los 90, específicamente en el año 92, ingresa después de la caída de la Unión Soviética y se empieza a ver las intenciones de grupos extranjeros que intentan quedarse con los recursos de Rusia, por ejemplo, por citar, modificar, tener a su disposición el gobierno de turno en Rusia. Bueno, esto también tiene que ver con esa lucha contra aquellos años de corrupción en los 90 más importantes en Rusia. La USAID gastó $3.000 millones a lo largo de 20 años en la promoción de democracia y derechos humanos. $3.000 millones. Pero bueno, la naturaleza real de esas actividades, como les decía, es muy diferente. Se promovió por parte de la USAID el desmantelamiento de los sistemas sociales y económicos de Rusia durante la transición a una economía de mercado, el aplastamiento de la oposición a los políticos y las reformas pro-occidentales durante la crisis constitucional del año 93, las elecciones del año 96. También se buscaba promover agendas donde, bueno, se construyó una vasta red de medios de comunicación. Acá hay una parte importante, ¿no? Medios de comunicación llamados independientes. En el año 2000, el Instituto Nacional Ruso de Prensa de la USAID capacitó a 57.000 periodistas y asesoró a 84 periódicos. Además, brindó apoyo adicional a una serie de medios impresos, televisivos e incluso en el Internet. Varios medios de comunicación recibieron apoyo directo de la USAID. Bueno, todos, por supuesto, con críticas por parte del gobierno ruso en aquel momento, que los acusaba a estos de ser instrumentos de injerencia extranjera. Por otro lado, también los elevados objetivos estratégicos que tenía la USAID en los años 90, como les decía, incluían desde reformas fiscales y legales hasta la promoción de inversiones estadounidenses e incluso lo que es la influencia sobre las políticas ambientales y la salud. Además, también ayudaba a diseñar y a financiar programas para la privatización de empresas estatales, la creación de un sector privado, bancos y fondos de inversión vinculados a la familia Rothschild, por ejemplo, participaron en la privatización de activos estratégicos en Rusia, como es el caso, por ejemplo, de N&M Rothschild e Hijos del Reino Unido, que actuó como consultor financiero para las distintas transacciones, ayudó a atraer inversiones occidentales a sectores claves como la energía y los metales. Después tenemos la Rothschild, que es de Bank de Francia, que está involucrada directamente en el financiamiento de operaciones de privatización en Rusia, principalmente en el sector energético, asesorando en la compra de activos rusos por parte de empresas europeas y de fondos de inversión. Fíjense cómo influye fuertemente esta familia europea, ¿no? Los Rothschild, el fondo de inversión Capital Atticus, con conexiones con los Rothschild también, y otros magnates financieros occidentales, que se especializó en las inversiones en mercados emergentes, incluyendo Rusia, donde adquirió distintas participaciones en empresas privatizadas. Otro fondo de inversión, socios de capital de Ritz, también de la familia Rothschild, con participación en mercados emergentes, incluyendo Rusia, por supuesto, y que invirtió en empresas de recursos naturales y tecnología durante la transición postsoviética en los años 90. El fondo de Carlyle Group también, aunque no es un fondo específicamente de los Rothschild, Carlyle Group tuvo vínculos con círculos financieros de élite, incluyendo la banca Rothschild, invirtiendo en Rusia en los años 90, principalmente ¿dónde? En sectores de energía y de defensa. Bueno, el mismo Nathaniel Rothschild tuvo conexiones con oligarcas rusos como Oleg Deripaska, con quien trabajó en negocios relacionados con el aluminio. Todas estas privatizaciones, todo este impacto que intentaban tener durante los años 90, finalmente todas estas organizaciones
fueron expulsadas, estas familias fueron expulsadas de Rusia. No solamente George Soros fue expulsado, sino todos aquellos opositores que recibían fondos, financiamiento, apoyo político de parte de organizaciones extranjeras, gracias a 2015, al año 2015, donde fue que la ley de agentes extranjeros en Rusia se comenzó a aplicar, algo que, como les conté en su momento, intentó aplicar también Bukele con El Salvador, una ley que intentó que se vote hace a pocos años, pero grupos de activistas violentos en El Salvador y la oposición de parte de grupos políticos todavía no ha posibilitado eso en El Salvador. Así es como en Rusia se intentaron, como con Rusia se intentaron quedar los occidentales malos, por supuesto, a través de la USAID, generando todas estas revueltas y estos intentos de desestabilización del gobierno ruso, injerencia extranjera, como se dice, ¿no es cierto? Algo de lo que Rusia se ha finalmente ha logrado deshacerse con el paso de los últimos años, ha sido reciente, ¿no es cierto? También esto, incluso por lo que han dejado esa huella imborrable del USAID causando tanto daño. Hay otros ejemplos, casos de otros países en el mundo, en África, pero quería dejar este ejemplo de Rusia, que tan notable es las características de cómo se logró esa influencia en los años 90, y para entender un poco el contexto de por qué Rusia es como es en la actualidad. Se seguirá indagando aún más acerca de lo que ha dejado la USAID, este mal en el mundo durante tantas décadas. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.